tardes. También gracias, Isabel. Nos conocimos ya hace como 10, 12 años más o menos, una vez que vino a ser entrevistada en Radio Nicosia, y generó todo un revuelo muy simpático, muy amable, como decía Raúl, en el sentido de que muchos compañeros y compañeras de Radio Nicosia que habían vivido experiencias traumáticas dentro de los ingresos psiquiátricos se encontraban con una persona con quien poder dialogar de tú a tú y desde un cariño, ¿no? desde una cercanía que muchas veces no habían conocido en ese tipo de espacios. Yo quería también felicitar a las autoras y felicitar también a la editorial, a NIF, porque uno de los primeros libros que me llegó, que creo que fue el primero que sacaban, que es un libro de Donna Williams, que es una mujer con trastorno de Asperger, digamos, lo que hoy llamamos trastorno de Asperger, espectro autista, ese tipo de cosas, y que es un libro que me permitió entender desde dentro el universo del llamado autismo. Donna Williams es una australiana que ha escrito más de 7 o 8 libros tratando de explicar desde dentro esa experiencia. Y veo que con este libro, con este otro libro, con el libro de las Isabeles, digamos, de alguna manera también volvemos a entrar en esa experiencia, en esa reflexión desde dentro de dos enfermeras que han vivido los espacios del psiquiátrico durante muchísimos años y han podido sacar algo o poner algo de luz en esos espacios, muchas veces del trauma, como decían mis compañeros. La experiencia que yo también tengo con muchos compañeros con los que he trabajado en Radio Nicosia y en otros espacios es que, nos guste o no, la experiencia del encierro en el 90% de las ocasiones es una experiencia traumática, en sí misma traumática, donde uno inicia un camino hay una suma del trauma del cual uno viene, más allá de que de alguna manera uno salga ordenado. Vamos a ver qué es eso del orden. Pero la mayor riqueza que encuentro en el libro tiene que ver con que uno se acerca a esta mirada desde el lugar de la enfermera, revaloriza el lugar de la enfermería también, como decía Raúl, lo pone en un lugar de mayor importancia en el sentido de que son las personas que en definitiva tienen el vínculo diario con las personas que están ahí ingresadas, les da un lugar. El libro le da un lugar a la enfermería y al mismo tiempo nos ayuda a entender ese proceso por el cual va pasando una enfermera cuando entra por primera vez en un hospital de este tipo y cuando sale, o cuando va pasando el tiempo, cómo va transformándose su subjetividad, digamos. Yo me acuerdo de un autor que viene del campo de la antropología, el Byron Wood, que él hizo varios trabajos tratando de analizar cómo se transformaba la subjetividad, la manera de pensar el mundo de los estudiantes de medicina de Harvard, desde el momento que entraban a estudiar medicina y cuando salían de estudiar medicina. Cómo ellos modificaban su relación con la salud, con los cuerpos, con las personas. Y muchas veces dejaban de ver personas para pasar a ver cuerpos o órganos. Ese fue uno de los primeros análisis críticos de la biomedicina, como muchas veces se termina viendo cuerpos y órganos y nos olvidamos de la vida, nos olvidamos de las personas. En este sentido, el trabajo que hacen las Isabeles tiene que ver con valorizar una dimensión emocional también, porque ellas si hay algo que se rescata es eso que les comentaba, que ellos han podido producir luz en espacios de tanta dificultad o de tanta complejidad. Es también una foto de un momento histórico, es cierto, es un momento que en realidad tiene que ir al cambio, tiene que ir a seguir transformándose. También soy de la idea de que los hospitales psiquiátricos deberían desaparecer, por lo menos en las condiciones o en las situaciones tal como están. Esto no quiere decir que las personas con sufrimiento psíquico no necesiten de espacios de cuidado, pero pasa muchas veces, no es lo que reflejan las Isabeles, porque seguramente ellas han producido otras cosas en lugares donde han estado, y ahí hay una belleza, pero pasa muchas veces que en los hospitales psiquiátricos se terminan reproduciendo las lógicas del tradicional manicomio. La coerción muchas veces está a la orden del día, hay toda una serie de elementos que tienen que ver más con la cuestión carcelaria que con la cuestión del cuidado. Eso es algo que necesitamos seguir pensando. Quizás podemos pensar en un
un otro libro donde podamos seguir debatiendo sobre ese tipo de cosas y ver hacia dónde podemos ir en el sentido de transformar los hospitales psiquiátricos hoy por hoy. Si bien también decir, y haciendo hincapié un poco en lo que venía comentando, que también los espacios son los hábitos relacionales. Las instituciones, en este caso, son las relaciones que se establecen en sus interiores, no solamente la geografía y la arquitectura de los espacios. Y en ese sentido se ve a través del libro que las Isabeles producían un otro tipo de espacio, un otro tipo de hábito relacional con las personas. Ya me acuerdo cuando aquella vez vinieron a Radio Nicosia que un pensamiento que tuvo fue: ojalá muchos compañeros que tienen que terminar en un ingreso pudieran ser acompañadas por Isabel. Ojalá pudiesen tener a alguien con esa empatía, con esa capacidad de diálogo, como para poder sentirse menos solos en el desierto afectivo que muchas veces significa un ingreso de este tipo, ¿no? Me quedó pensando, a medida que leía el libro, me quedaba la sensación o las ganas de que haya un segundo libro para pensar lo que hay detrás de las anécdotas. El libro es un gran anecdotario, hay una gran cantidad de anécdotas de situaciones extrañas, extravagantes, que nos pueden sorprender. A veces decían, claro, estando desde dentro, estando en cotidiano con eso, quizás hay momentos que uno se hace un poco más inmune a la tragedia y trata de verlo con un poco de humor. Es una manera de sobrevivir también. Y en ese sentido lo han transmitido ellas muy bien. Y creo eso, que es un libro que refleja esa mirada que ellas han tenido a lo largo de sus años, desde dentro del hospital, y es una mirada que hacía falta. Lógicamente, también las convoco a seguir produciendo otras miradas, a trabajar, por ejemplo, con cuál es la experiencia de las personas con sufrimiento psíquico una vez que están afuera, en relación, cuál es su relato en relación a los hospitales, ¿no? Es decir, yo he trabajado mucho con relatos post-hospitales en donde el recuerdo es ese, el recuerdo es el trauma. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que modificar para que esos espacios dejen de ser espacios del trauma, ¿no? Y quizás exponiendo más Isabeles en todos los espacios, podría ser una manera, pero también reconvirtiendo las lógicas relacionales en general. Hay varios proyectos que por ahí están dando vuelta para pensar el cuidado en el momento de la salud mental desde un lugar más cercano, menos frío en un sentido, ¿no? Y nada, los invito a esa lectura, a sumergirse en esa mirada de las Isabeles que nos aportan también eso, un poco de luz en un escenario tan complejo, ¿no? Muchas gracias.